Incoterm FAS. Free alongside ship. Franco al costado del buque. Se entiende que el vendedor hace la entrega cuando la mercancía queda colocada al lado del buque en el puerto de embarque acordado, es decir, el comprador se encarga del costo y riesgo desde ese punto. Obligaciones del vendedor. Provisión de mercancías. El vendedor debe suministrar las mercancías con la factura correspondiente. Documentación. El vendedor debe obtener la licencia de exportador y debe realizar los trámites necesarios para la exportación. Contrato de transporte y seguro. El contrato del transporte es por cuenta del vendedor, incluyendo sus riesgos y gastos, hasta el lugar convenido según el contrato, en el muelle al borde del buque. Entrega de mercancía. Debe estar escrito en el contrato lugar, fecha y hora de entrega. Los riesgos y gastos serán hasta el momento de entrega en el muelle al costado del buque. Reparto de gastos. El vendedor debe asumir todos los gastos correspondientes según lo establecido en el contrato. Comprobación de mercancía. El vendedor debe pagar todos los gastos operacionales correspondientes a calidad, medida, peso, etiquetado y embalaje. Obligaciones del comprador. Pago del precio. El comprador debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de venta. Licencias, autorizaciones y formalidades. El comprador debe obtener los permisos certificados, entre otros documentos necesarios para el ingreso libre de aduanas en el país destino. Contratos de transporte y seguro. Esos contratos serán responsabilidad del comprador. Recepción de la entrega. El comprador debe recibir la mercancía según lo escrito en el contrato, lugar, fecha y hora, y notificar al vendedor que la mercancía ha sido entregada. Transmisión de riesgos. El comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de las mercancías desde el momento que adquirió la mercancía. Reparto de gastos. El comprador debe pagar todos los gastos relacionados a la mercancía desde el momento que recibió la mercancía. Aviso al vendedor. El comprador debe dar aviso al vendedor que las mercancías han sido entregadas según lo dispuesto en el contrato, día, fecha y hora. Inspección de la mercancía. El comprador debe pagar los gastos correspondientes a cualquier verificación ordenada por las autoridades del país de exportación. A continuación se presentará un caso utilizando el Incoterm FAS. La empresa mexicana El Jimador enviará su famoso tequila por vía marítima a la gran cadena de supermercados colombiana Olímpica, la cual deberá cubrir el costo de la mercancía en un plazo de 90 días. Por el tipo de Incoterm es obligatorio utilizar un transporte marítimo. En este caso, la empresa mexicana asumirá los riesgos hasta que la mercancía llegue al muelle de Puerto Vallarta, y la empresa colombiana asumirá los riesgos desde ese punto hasta que la mercancía llegue al muelle de Cartagena. La empresa mexicana El Jimador deberá suministrar el tequila en perfectas condiciones y transportarlo hasta el muelle de Puerto Vallarta junto con la factura comercial. Además, deberá asumir los gastos de las formalidades aduaneras de exportación y pagar los gastos de transporte y seguro de la mercancía que se generen desde la fábrica de tequila hasta el momento que la mercancía ingresa al muelle de Puerto Vallarta. Olímpica deberá pagar el precio de la mercancía establecido en el contrato. Además, cubrirá los gastos de las formalidades aduaneras de importación. La empresa tendrá la responsabilidad de cubrir los gastos de transporte, gastos de carga y descarga de la mercancía y sus seguros correspondientes desde el muelle de Puerto Vallarta hasta que el producto llegue al centro de distribución.